Hoy es Risco. La elección de jueces, ministras, ministros, magistrados, magistradas va el 1 de junio del 2025. El mayor peligro actual para las democracias de la región no es un rompimiento abrupto del orden constitucional, sino una erosión paulatina de las salvaguardas democráticas. Lo hizo también don Alan, porque un tribunal que no es independiente, y repito mi frase, un juez que no es independiente es el mandadero de alguien, pero no es un juez. Bueno, y me da muchísimo gusto que me acompañe esta tarde aquí en esta cabina mi querido Javier Martín Reyes. Lo conocen bien y trae un libro del cual, por cierto, una de las primeras entrevistas que hicieron alrededor de este libro de la Constitución Desconocida fue en estos micrófonos y fue en Grupo Fórmula. ¿Qué tal, querido Javier? Bienvenido y qué gusto tenerte por acá en la Feria Internacional del Libro. Pues un gustazo, tocayo, y tienes toda la razón. De las primeras presentaciones que hicimos fue precisamente en Hoy es Risco y qué gustazo estar aquí otra vez en la FIL contigo, querido. Oye, pues un poco esto, a ver, es diferente, ¿eh? Presentar un libro, bueno, escribir un libro primero, imaginarte a los lectores y pensar que ese es tu público meta. Claro. Y después empezar a hacer un recorrido y ver las presentaciones y decir, mira, jamás pensé que este perfil de lector siguiera, que estuviera tan interesado. ¿Cómo ha sido también estas presentaciones y esta, presentación en sociedad de la Constitución Desconocida, este extraordinario libro de Taurus? Pues mira, Javier, la verdad es que cuando estábamos pensando el libro, obviamente no lo escribimos ni de cerca pensando en esta coyuntura, mucho menos que íbamos a estar viviendo un momento constitucional como el que tenemos hoy. Un dato, ¿no? O sea, el día de ayer se publicaron otras 3 reformas constitucionales y en menos de 3 meses ya estamos llegando casi a las 10 reformas constitucionales en este nuevo sexenio. Esto es algo prácticamente, diría tocayo, inédito, pero claro, cuando nosotros estábamos escribiendo el libro, claro que sabíamos que ya había cosas de la Constitución que estaba ahí, ya era una Constitución muy extensa, ya era una Constitución muy reformada, ya era una Constitución que ya estaba francamente en tensión con políticos que decían, pues a veces cumplimos y a veces no, pero creo que con el paso del tiempo, tocayo, lo que nos hemos venido dando cuenta es que aunque no imaginamos que íbamos a estar en esta coyuntura, todas las cosas que ponemos en ese libro para entender las cosas más importantes de la teoría y de la práctica de la Constitución, creo que vienen a reafirmarse con este contexto en el cual estamos francamente pues en un proceso de cambio constitucional. Yo diría también, creo que estamos en un proceso de cambio de régimen y creo que este es un libro que también ayuda a entender un poco hacia dónde estamos transitando, aunque claramente esa no fue su propósito inicial, ¿no? ¿En algún momento la Constitución fue intocable, Javier? ¿En algún momento, se ponía la Constitución por encima de los intereses políticos? Te lo pregunto porque, a ver, uno de los argumentos es como, bueno, es que toda la gente en el poder hace con la Constitución lo que quiere. Entonces, ¿por qué se quejan ahora? ¿Por qué no se quejaban antes? Etcétera. Y es un poco eso claro, también. Sí, en algún momento hubo una clase política, hubo décadas en las que decían, oigan, las reformas a la Constitución responden a estos cambios sociales, no tanto a los cambios políticos. ¿Cómo dar esa lectura también? No, a ver, yo creo que indiscutiblemente, hubo una época, tocayo, donde la Constitución era letra muerta, que fue durante el régimen autoritario que tuvimos en México. El régimen priista no fue un régimen democrático y no fue un régimen donde se respetó la Constitución. Cuando salimos de esa siesta constitucional, no diría Silva Herzog, precisamente cuando la realidad política y electoral de este país cambió. Esos mecanismos que tanto mencionamos, los contrapesos, el poder judicial, el control de constitucionalidad, empezó a ser una realidad más allá del papel en el momento en que la fragmentación política del Congreso nos dio un Congreso bastante más plural. No fue un momento ni de cerca perfecto, no es que la Constitución entre 1997 y 2018 se haya respetado así, ¿no? Al 100%, pero sí fue un momento donde podríamos decir, vimos por primera vez en México que esos límites al poder político empezaron a funcionar, algunos mejor y algunos otros peor. ¿Qué es lo que ha cambiado ahora, tocayo? Yo diría, no solo es un tema de la visión de que hoy está en el poder, sino las mayorías que tienen en el Congreso. Es decir,
Creo que si nos preguntamos qué le hubiera pasado a un régimen con el PRI o con el PAN en el poder si hubieran controlado la Cámara de Diputados, el Senado con 2/3 partes, pues caray, posiblemente hubiéramos visto también retrocesos en otras materias. Creo que lo que hoy estamos viviendo es una nueva mayoría que es indiscutible, o sea, el 54% que sacó Morena y aliados es indiscutible, que de manera artificial se quedan con una sobrerepresentación, ¿no? Con los chapulineos y demás, pero yo también te diría, sí creo que lo que estamos viendo es producto de ese reacomodo, déjame ponerlo así, de esa pluralidad que hoy tenemos ya bastante más limitada en el Congreso, ¿no? Mira, una de las palabras tal vez que más se repiten seguramente en tus entrevistas, Javier, tiene que ver con la palabra justicia y cómo entendemos el término de la justicia. En las últimas semanas hemos escuchado a un senador de Morena, a Javier Corral, diciendo no estoy de acuerdo con la decisión, por ejemplo, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Vaya, no estoy de acuerdo en la manera en la que se tendría que reformar este sistema de justicia, etcétera, tal. Y hace algunos minutos, Gerardo Fernández Noroña, el presidente de la mesa directiva del Senado, acaba de decir esto sobre Javier Corral, lo cual pinta de manera muy nítida cómo se entiende la justicia en este país desde el presidente de la mesa directiva del Senado, una de las personas más influyentes dentro del partido del poder, que es Morena. Vamos a escuchar lo que dijo Gerardo Fernández Noroña. Y no quiere darse cuenta que manda mensajes equívocos, manda critique y critique a mí de que o sea, manda criticando en serio, ¿no? Yo creo que el equivocado es él, pero pues ya él sabrá, ya está grandecito. Te acaban de salvar de que te metieran a la cárcel, porque Maru Campos, la gobernadora, iba con todo y estuvo a punto. No debes mandar ningún mensaje equívoco que pareciera, pues sí lo voy a decir, que pareciera que uno es malagradecido. También estamos trabajando en... Que pareciera que eres un malagradecido, dice Fernández Noroña, y tal vez la parte más importante para subrayar es esta de te salvamos de que te metieran de la cárcel, Javier. Un poco la fotografía de lo que significa pues esto del viene y va en el término de la justicia, Javier. Y el uso político de la procuración de justicia, tocayo. O sea, es decir, a ver, si hay elementos o no para proceder contra Javier Corral, es algo que se tendría que decidir en los tribunales de manera objetiva. ¿Qué fue lo que hizo Morena? Manda al encargado de despacho de la Fiscalía literalmente a rescatarlo para que no se ejecute una orden de aprehensión. Y luego, ¿qué es lo que dice el presidente del Senado? Tú nos debes lealtad política absoluta. Nosotros te rescatamos, tú tienes que votar todo con el bloque, como si Javier Corral no pudiera tener independencia, como si no pudiera tener autonomía, como si no pudiera tener una trayectoria propia. Si Corral votó en contra de esa reforma, tocayo, es simple y sencillamente porque toda la vida había defendido la existencia del INAI. Y hoy parece que en este nuevo contexto donde la justicia se vuelve a politizar como en el viejo régimen, ¿cuál es la moneda de cambio? Pues una lealtad política absoluta. Qué lamentable las declaraciones de Noroña, caray. Sí, de un Noroña, insistimos, que antes pudo haber sido diputado, ahora es el presidente de la mesa directiva del Senado y le dice a otro senador no deberías de ser malagradecido. Esas son las palabras de Gerardo Fernández Noroña. El libro se llama La Constitución Desconocida. Mañana llega mi querido doctor Juan Jesús Garza Onofre. Aquí está el doctor Javier Martín Reyes. Lo van a presentar. Cuéntanos los encuentros aquí en la Feria Internacional del Libro. Exactamente, nos vemos mañana a las 6 de la tarde aquí en la FIL, querido tocayo. Y como dices, en estos tiempos de regalos y demás, ojalá también a alguien diga, pues una constitución desconocida para la tía, el tío, el papá, la mamá, la novia, para el novio, todos. quien sea. Caray. Vamos a una pausa y regresamos.